Astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos a una edición más de Sextasis con Marisa Yergo. Vamos a dedicar estos primeros 5 minutos a hablar sobre un tema que a todos nos afecta, estemos dentro o fuera, mirando o recibiendo, y es la envidia. ¿Sí? Vamos a comenzar hablando de la envidia. Hay una canción de Joan Sebastián que dice, y justamente se titula La envidia, y dice: le tengo y quisiera ser de la noche y de ti dueño. Le tengo a la lluvia que te acaricia y te moja. Le tengo al viento que te besa si se le antoja. Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano y de repente la envidia y yo no nos soltamos de la mano. Y sí, pues como dice esta canción, justamente la envidia es un sentimiento que de alguna manera todos hemos conocido, ya sea porque lo experimentamos hacia otra persona o es otra persona la que lo siente hacia nosotros. Y es por ello también que muchos filósofos han escrito sobre esta emoción, que tiene mucho que ver con la falta de evolución del ser humano, porque yo quiero creer, así se los digo, y esto es una afirmación de manera personal, que en este camino de evolución en el que vamos hacia adelante, hacia un mundo mejor, con mejores seres humanos, tirando hacia superhumanos algún día, vamos a poder hacer a un lado este tipo de sentimiento. Para entender cómo funciona la envidia, basta con mirar a nuestro alrededor, porque toda aquella persona que ha logrado superarse de alguna manera nos causa un cierto tipo de admiración que puede llegar a ser simplemente admiración, deseo aspiracional, deseos profundos de imitarlo y de lograr llegar al mismo punto en el que se encuentra él, pero muchas otras veces conlleva emociones negativas también. Deseos de que así como subió, caiga, de verlo una vez que lo hemos visto encumbrado, pues a lo mejor en la tierra, doblegado. Y es curioso porque hay inclusive acuñada una frase, una palabra que viene del alemán, que tiene que ver con ese deseo. Déjenme pongo mis lentes porque si no, no la voy a encontrar tan fácilmente. Pero esta alegría manzana y agridulce aparece justamente cuando ese ser envidiado fracasa, porque es cuando la envidia entonces puede presentarse en todo su esplendor. Esa alegría, el regodeo del envidioso por el fracaso del envidiado. Los alemanes han acuñado este término, que ya ha sido adoptado también en otras lenguas y que no sé exactamente cómo se pronuncie, pero se dice Schadenfreude y significa alegría maliciosa. Es una de las mayores fuentes de hipocresía, porque cuando la tienes, aunque estás contento en tu interior, te muestras falsa y aparentemente preocupado. Es un sentimiento que lleva al individuo a situaciones en las que puede decirle al envidiado: es una pena que no te hayan dado el trabajo a ti, que se lo hayan dado a otro, porque tu propuesta era excelente. O es una pena que hayas estado tan enfermo y ahora te veas flaco y arrugado, pero dentro de todo no te ves tan mal. Frases de ese tipo son las que justamente demuestran que estamos sintiendo envidia. Las personas más envidiosas o con más propensión a la envidia también son las que están más dispuestas a sacrificar hasta sus bienes con tal de lograr que esa persona sufra daño. Yo soy Marisa Yergo, esto es Sextasis y vamos a continuar con este interesante programa. Astele.tv.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Ya estamos aquí de vuelta y esta parte tan interesante del programa la vamos a llevar en conjunto con el sexólogo César Córdoba Castañeda. ¿Cómo estás? Buenos días, Marisa, buenos días a los televidentes, o más bien buenas noches a los Sí, televidentes. buenas noches. Perdón. Y bueno, pues vamos a tener gran parte de este programa dedicado al tema de la diversidad sexual, que es justamente un tema que hemos estado guardando, ¿verdad, César? Porque cada vez que lo tocamos, pues no nos alcanza el tiempo, esa es la verdad. La diversidad sexual es tan diversa que de verdad necesitamos mucho tiempo. Así que bueno, le vamos a dedicar a este tema más de un programa y justamente hoy retomamos lo que ya hemos visto y empezamos a darle desarrollo. ¿Qué te parece? Así es. Voy a recordarle al auditorio dos de los conceptos que ya habíamos visto, porque habíamos iniciado un poco con el tercero. El primer concepto es el de la huella dactilar, que es el de la huella del dedo. Como lo vimos en otro momento, esta huella es única en cada ser humano, no se presenta o ninguna repetida, todas son totalmente diferentes unas entre otras. Pues este concepto nos lleva a considerar que lo mismo sucede en otras partes del cuerpo del ser humano. Esto es, Claro. No hay un estómago igual a otro estómago, no hay un pulmón igual a otro pulmón, todos son… Cada parte del cuerpo, eso es lo maravilloso, ¿no? Ya lo habíamos comentado en algún otro programa. Claro, las huellas dactilares pues es algo muy fácil, pero también vemos en las películas de ciencia ficción cómo hay un reconocimiento del iris para una identificación el iris, personal. Elementos que se identifican hasta para motivos de orden forense, el iris, También. la dentadura, ¿sí? etcétera. Pero lo que tenemos que rescatar de este concepto de la huella dactilar es que si hay una diversidad de estas y cada ser humano tiene una en lo particular, ¿por qué no lo habría igual
en la sexualidad. Exacto. ¿Por qué en la sexualidad queremos reducir la visión a hombre o mujer, ¿sí? O a masculino y femenino, Claro. y no consideramos toda una serie de posibilidades en que se pueda expresar Exactamente. la sexualidad? Hablamos de negro y humana, blanco ¿no? cuando hay toda una gama de grises, sin mencionar los colores. Exactamente. Entonces es importante que rescatemos el concepto de huella dactilar como referencia a la gran variabilidad, a la gran variación que existe en el ser humano. Una de las conclusiones de la idea de huella dactilar es que cada ser humano es el primero, único, último e irrepetible. Esa es la condición del ser humano. Y lo mismo sucede en función de la sexualidad o de las sexualidades que cada ser humano va a presentar. Son únicas, últimas, irrepetibles. Esto es, de ahí empezamos a considerar que hay una diversidad de maneras en que se expresan las sexualidades. A lo largo de que desarrollemos el tema, nos vamos a concentrar en 7 áreas de sexuación, así se le llama. Muy bien. Pero hay una primera idea, es que hay una gran variedad, así como hay de huellas dactilares, de formas de expresar la sexualidad. Exactamente. Nuestro segundo concepto, Marisa, auditorio, que es importante que retomemos, ya lo habíamos visto un poco, es el de continuum. Continuum es una línea, ¿sí?, que si bien tiene a los extremos, en este sentido, a los seres humanos complementarios para la procreación, lo que tú bien decías, en el intermedio, en todo lo que es la zona de grises, ¿sí?, tiene una diversidad de formas de expresión, que solamente varían en grado una entre otra. La idea de continuum es un elemento conceptual que nos va a permitir entender que los seres humanos tienen muchas formas de expresión. Claro. En esta lógica, sí ubicamos que hay 2 puntos extremos, Entendemos pero hay una eso. diversidad de formas de expresión en las zonas intermedias. Que es donde realmente nos encontramos los seres humanos, porque los 2 extremos son casi utópicos. Son propiamente de orden conceptual. El único elemento que podemos decir que existe en la realidad en los extremos es para la procreación. Así es. La mujer que concibe, ¿sí?, lleva el embarazo, y el hombre que es el aportador, o Claro. el macho que es el aportador. Vendría siendo como la característica definitiva de cada uno de los extremos. Exactamente. Ese es el único donde lo vemos en la realidad. De acuerdo. Excepción hecha en los peces, donde a veces es el macho el que también lleva la gestación. Claro. Pero fuera de los peces, en todas las demás especies, tenemos a la hembra o a la mujer, que es la que lleva la gestación, y el hombre o al macho que aporta el elemento de orden germinal. ¿Okay? Claro, perfecto. Esta circunstancia, ¿sí?, nos lleva o nos induce hacia el tercer concepto, que es el concepto de sexo. Muy bien. El sexo son las características físicas, fisiológicas, que colocan a los seres, estoy hablando de seres humanos, a los seres humanos o a las componentes de una especie, justamente en el continuo que tiene a los extremos, a los complementarios para la procreación, exclusivamente. Claro. Muy bien. En este continuo, sí, tenemos otros 3 referentes. Al centro tenemos lo que sería el hermafroditismo verdadero, que volvemos también a que es un mero concepto. Ya lo habíamos mencionado, sí. Las personas que nacen con más o menos órganos masculinos y femeninos en su propio cuerpo, normalmente o nacen fallecidas, nacen muertas, o si nacen, ¿sí?, mueren al poco tiempo, mueren a los días o a las semanas, por toda la atrofia que conlleva que exactamente. deben de ser una serie de síndromes y cosas así, ¿no? O sea, me recuerdas en este momento, le voy a decir muy rápidamente, el caso de 2 hermanas que pues, aparentemente eran mujeres y que después se descubrió que como no podían tener hijos,
que tenían por dentro sin desarrollar los órganos masculinos. Tienes toda la razón. Esos son los que llamamos estados intersexuales. Claro. Todos los seres humanos somos estados intersexuales, esto es, tenemos componentes de lo que llamamos masculino y tenemos componentes de lo que llamamos femenino. A quien llamamos mujeres tiene mayor cantidad de lo que llamamos hormonas o sustancias o elementos químicos de orden femenino, y a los que llamamos hombres tienen mayor abundancia de hormonas y sustancias químicas que llamamos masculinas. Al ir entendiendo esto, ubicamos que hombre o mujer son meramente conceptos que nos permiten entender que realmente no existe el hombre 100% hombre, ni la mujer 100% mujer, claro. Todos somos balances. Y de hecho, mencionaste una cosa que me llama mucho la atención, esto fue en un programa anterior, que casi nadie, como ya bien lo dijiste, llega al 100% de este concepto de hombre o mujer, que el que más alcanza anda por el 80% y que la mayoría andamos entre 75 y 65, medio indefinidos, ¿no? Y por eso es que hay cosas que nos llaman la atención aunque no querramos admitirlas. Claro, son balances, ¿cómo se balancea esta situación? Lo que llamamos mujer tendría el 80%, como tú lo estabas refiriendo, de hormonas, sustancias químicas, etcétera, de lo que llamamos femeninas y un 20% de las que llamamos masculinas. Y lo que llamamos hombre, al revés, tiene un 80% de lo que llamamos hormonas y sustancias químicas masculinas, claro, y un 20% de lo que llamamos femeninas. Por eso la idea de que no existe un hombre 100%, que solo tuviera hormonas o sustancias químicas masculinas y no tuviera femeninas. ¿Sí? Claro. De hecho, es importante la coexistencia de ambos tipos es necesario, de sustancias y hormonas, ¿no? Para que se desarrolle la vida del sujeto. De una manera más saludable. Exactamente, de una manera más saludable. Claro. Entonces, esta es la referencia que hablamos de sexo. Por un lado, los extremos, que son complementarios exclusivamente para la reproducción. Queda claro. Es nada más así para la reproducción, no necesariamente son complementarios para otras cosas. Al centro tenemos lo que se llama el hermafroditismo verdadero. Perfecto. Estos tres son meros conceptos para entender, y en las partes intermedias tenemos los estados intersexuales. Muy bien. Que somos el común de los seres ahí humanos. Es donde estamos todos. Exactamente, es donde estamos en algún todos. lado o en otro, pero por ahí. Exactamente. Un ejemplo muy evidente o muy claro viene a ser los niños. Los niños todavía no alcanzan la capacidad reproductiva, por lo menos hasta los 12 años. Que ya empiezan a manifestarse. Hay ya manifestaciones de posible ovulación, producción espermática, etcétera. Crecimiento de ciertas partes del cuerpo, etcétera, ¿no? Ya se va definiendo realmente. Exactamente. Entonces, el niño es un estado intersexual muy en claro. Claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, la mujer tiene un proceso de ovulación que dura más o menos 4 días, que es cuando puede ser o tiene capacidad reproductiva. Correcto. Eso quiere decir que de cada 30 días, 4 está más cercana al extremo, pero otros 26 está un poquito más en alejado. Estado intersexual. Exactamente. ¿Okay? Entonces, el estado intersexual es la condición intrínseca del ser humano. Mira. Y eso nos permite, bajo este concepto de balance, entender por qué hay ciertas manifestaciones. Por decirles algo, una persona homosexual, pensemos de momento en un hombre homosexual, ¿sí?, va a tener más componentes hormonales de lo que llamamos femeninas, ¿sí?, de lo que habitualmente tuvieran otros hombres. Por decirlo algo, si hablábamos del 80-20, es muy probable que una persona homosexual, ¿sí?, por motivos genéticos y como parte de la diversidad, ¿sí?, tenga un 60% de componentes químicos, hormonales, etcétera, de orden masculino, y un 40% de lo que llamamos de orden femenino. Perfecto. ¿Sí?
Entonces es una manera de ir entendiendo en función de los balances. Claro. Y así también podemos entender la homosexualidad femenina. Y estamos hablando además solamente a nivel químico, bioquímico, físico. Todavía nos falta hablar de lo mental y lo emocional. Más adelante vamos a hablar de lo que sería la... Para que quede claro. Sexuación del cerebro, ¿sí? Y luego ya la sexuación social, que también influye Claro. en este... Por eso es un tema tan complejo y tan extenso. Exactamente, es un tema realmente muy, pero muy complejo. Ya que te metes a profundizar esto, y más en la parte hormonal y en la parte bioquímica, te metes en un enredo bastante complicadito, que ahorita obviamente eso no lo vamos a poner, lo vamos a plantear de manera muy sintética. De acuerdo. ¿No? Entonces ya tenemos los tres conceptos, digamos, iniciales. El huella dactilar, que nos permite entender que hay una diversidad de huellas, entonces ha de haber una diversidad de seres humanos y ha de haber una diversidad de sexualidades o de formas de expresar la sexualidad. Perfecto. El concepto de continuo, que nos permite ubicar que están los extremos, pero son meras cosas conceptuales para que podamos situar la gran mayoría de las personas, de los seres humanos, en la parte intermedia, o lo que tú bien decías, en la escala de grises. No negando que hay blanco y no hay negando que hay negro, pero que la gran mayoría se sitúa en la escala de grises. Así es donde está. Y el tercer concepto, que es el de sexo, que sí es bien cierto que hay dos individuos complementarios para la reproducción, ¿sí? Hay otra diversidad de formas de expresar la sexualidad en función del sexo, entendiendo el sentido de balance y de distribución hormonal, química, genética de cada individuo, de cada persona o individuo. Muy bien. Bien, esos serían los tres primeros conceptos que de alguna forma ya habíamos un poco comentado en algún programa previo, ¿sí? Y vámonos a el cuarto concepto, que es el concepto de sexuación, ¿sí? Sexuación. Sexuación, exactamente. Me gusta, suena bonito. Este concepto se refiere a fases, en esencia 8 fases, ahorita las vamos a ver, ¿sí? De ellas, unas son prenatales, o sea, 5 de ellas se dan antes de que el sujeto nazca, y 3 de ellas se dan después de que nace, ¿sí? Entre estas características también existen las psicológicas, que esas son ya después del nacimiento. Claro. Y estos elementos o estas fases, ¿sí?, contribuyen a caracterizar la sexualidad, ¿sí?, de las personas en 7 sexualidades o en 7 sexuaciones fundamentales. Muy bien. Me voy a ir primero a explicar las 8 fases del desarrollo de la sexuación o del desarrollo de la sexualidad o del desarrollo del sexo. ¿Esto es previo al nacimiento? Vamos a ver que hay 5 que son previas al nacimiento y otras 3 que son después del nacimiento. Muy bien. Y después de ver estas 8 fases, nos vamos a ir a reflexionar, ¿sí?, las 7 formas de sexuación que tienen que ver. Ahí vamos a ver esto de si por qué hay algunas mujeres que no les quieren tener hijos, hay algunas que quieren tener hijos pero no quieren tener embarazo, ahí vamos a ver la homosexualidad, la heterosexualidad, etcétera, etcétera, para ir comprendiendo la idea de diversidad y entendiéndonos sexual. Un poquito mejor a los seres humanos, porque somos tan diversos, tan diferentes todos. Adelante. Estoy de acuerdo en ese sentido. Bueno, entonces vamos a ver en este caso las 8 etapas de la sexuación. Es importante que para poder comprender esto, pensemos que en un lado está la masculinización y del otro lado está la feminización. Como ¿Okay? ya lo hemos marcado, sí. Cuando se junta un espermatozoide con un óvulo, encontramos que tiene XX, que sería mujer, o XY, que sería hombre. Correcto. Visto en función de lo que estamos diciendo, el XX se colocaría de este lado, del lado de la feminización, y el XY de aquel lado, del lado de la masculinización. Así sería lo
De ahí Básico. partimos. Pero de ahí sigue la siguiente etapa, que esa primera etapa se llama sexuación cromosomática o genética, el Muy bien. XX o el XY. Bueno, la siguiente se llama sexuación gonadal. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que tiene XX desarrolle ovario y la persona que tiene XY desarrolle testículo. Testículos, claro. ¿Ok? Bueno, pues esto que parece tan sencillo no resulta tan fácil. Pues no lo es. Del XX a desarrollar ovario, tiene que haber la presencia de una serie de hormonas, una serie de sustancias químicas, una serie de activadores de aceleración de procesos, una serie de inhibiciones de ciertas estructuras del feto, que unas se inhiben y otras se desarrollen. Correcto. ¿Sí? Puede darse un caso de que tengas un XX, pero no hicieron presencia todas las sustancias que se deberían de hacer presentes. Y ese XX desarrolle testículos, a pesar de que la información genética sea de mujer. Claro, fíjate nada más. Sea de mujer, ¿sí? Esto, uno de los graves problemas es que en otra época esto se entendía como una anomalía o como una patología. A la fecha se sabe que justamente son variables que presentan la naturaleza como alternativas que hay en este sentido, como sería lo de las huellas dactilares. Exactamente. ¿Okay? Entonces, puede ser que ese XX se haga presencia adecuada todas las hormonas y las sustancias y entonces se desarrolle un ovario. Pero puede ser que ese XX no haga presencia todas las sustancias, se hagan presentes sustancias que llamamos masculinas, se atrofie más la indicación de ovario, se estimule más la indicación de testículo, y entonces una persona que fue XX, que de primera instancia se consideraba mujer, terminó por desarrollar, en este caso, testículos, quizá en perfecto estado o quizá atrofiados. Claro. ¿Sí? Y también tienes el otro lado, un XY que era hombre, ¿sí? Que desde ahí era hombre, pero las sustancias que se presentaron fueron cambiando las cosas. Fueron más sustancias de orden femenino. Claro. ¿Sí? Y entonces, en vez de que desarrollara testículo, terminó por desarrollar ovario. El caso de lo que tú me decías de estas dos mujeres hermanas, ¿sí? Ahí lo tenemos muy claro. ¿Sí? Ellas de seguro nacieron siendo XX, pero por X o Y sus procesos de orden químico, hormonal, etcétera, ¿sí? No desarrollaron las sustancias de feminización, sino se desarrollaron o se hicieron presentes sustancias de masculinización y por eso desarrollaron testículos. Deduzco que atrofiados, ¿no? Sí, nunca llegaron a bajar. Bolsa escrotal, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, pensaban que era como un tumor, o sea, por eso se enteraron de que era el caso, y bueno, pues al investigar a la otra hermana que tenía síntomas parecidos, dijeron, pues las dos viven lo mismo, ¿no? Claro, tienes toda la razón. De seguro ellas fueron educadas en función del rol femenino. Por supuesto. Sí. Y justamente hasta que se da la idea de tener hijos y no los logran tener, es que se empieza a estudiar qué está pasando. Y oh sorpresa, resulta que cuando se empieza a hacer la exploración interna, rayos X, lamparoscopía, tomografías y bla, 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 es cuando pues te das resulta que cuenta. aparece que hay testículos. Así es. Varios. Sí, pues son un gran testimonio, ¿no? De este tipo de casos. No sé cuánto nos queda de este segmento, ya se nos acabó. 2 minutitos todavía tenemos. Ok, entonces ya esa es la segunda fase, ¿no? La fase gonadal, que se desarrolle ovario o que se desarrolle testículo. La tercera fase, todas estamos hablando antes de que nazca el sujeto. Sí. La tercera fase se llama sexuación primaria de los órganos sexuales internos. ¿Eso qué quiere decir? Que de ese ovario, en el caso del XX o del caso femenino, se desarrolle útero y vagina.
a través nuevamente de presencia de sustancias, Claro. ¿sí? Hormonas, etcétera, que llamamos Que se vayan femeninas. completando los órganos necesarios para que el día de mañana, cuando ese ser ya esté desarrollado, pueda procrear. Por procrear y disfrutar de la sexualidad. Exacto. Eso se está esperando en el canal de las XX. Ok. Pero en el canal de las XY, ese testículo, esa gónada, tiene que dar origen a los epidídimos, a los conductos deferentes, a las glándulas eyaculatorias, a la próstata y a la uretra prostática. ¿Sí? Esos son los elementos que se Necesarios. tendrían que esperar del XY, Claro. así como el útero y la vagina del XX. Pues puede volver a suceder lo mismo. Claro, ¿sí? que en el camino. Que en el camino, Ajá. exactamente, que en el camino las sustancias que hagan presencia masculinicen o feminicen lo que se tiene previo. Y entonces puedes tener una persona que fue XX, desarrolló ovario, pero en esa tercera fase hubo sustancias de presencia masculina, y entonces en vez de desarrollar útero y vagina, desarrolló epidídimo, conductos deferentes, glándulas ahí empezamos a eyaculatorias, cambiar y la ahí historia. se masculinizó. Claro, Sí. por supuesto. Más que aprenderse los detalles de la fase, de las sustancias, de las áreas que se desarrollan, lo que quiero que el auditorio, los televidentes ubiquen, ¿sí? Es que durante esos 9 meses, ¿sí? El feto se va masculinizando y feminizando en ciertos grados, según se ven presencias o ausencias. Ese es el de punto sustancias. importante, y para eso estamos viendo todo esto, para poder comprenderlo un poco mejor. Vamos a ir a un corte y regresamos con este interesante tema. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Continuamos este interesante tema con el sexólogo César Córdoba y nos quedamos en la fase 3, de hecho. Exactamente. Estábamos en la parte donde la persona que fuera XX Puede debe cambiar desarrollar el útero camino. o vagina, pero se puede ir en otro Ajá. lado, y el que es XY tendría que desarrollar epidídimos, conductos deferentes, glándulas eyaculatorias, próstata y uretra prostática. Sin embargo, se puede ir hacia el otro lado y desarrollar útero y Durante y todo este vagina. proceso las cosas pueden cambiar y muchas veces cambian. Exacto, de hecho es muy probable que se vayan manejando estos sentidos de balance y cada etapa en alguna esté más masculinizado y en alguna esté más feminizado, ¿no? Claro. Vámonos a la cuarta, que sería sexuación primaria de los órganos sexuales externos, de Ahora los sí, que son lo más que visibles. se puede ver, claro. Exactamente. El que viene siendo XX, si ha llegado en las otras tres etapas bien, tentativamente en esta cuarta tendría que desarrollar la vulva, Claro. la mujer, que incluye labios mayores, labios menores, clítoris con capuchón y monte de Venus. Perfecto. Si se siguiera la línea. Así Y es. el que viene con XY, o en este caso viene masculinizado, si todo el proceso se va dando en ese fundamental balance hacia lo masculino, tendría que desarrollar pene y la piel escrotal. Claro. ¿Ok? Donde van a estar internamente los testículos. Pero volvemos a lo mismo. Pudiera ser que la persona que viene con XX en las tres fases previas se presentaron bien las sustancias de feminización, Pero algo sucede. pero en esta cuarta fase, Ujú. ¿sí?, las sustancias cambian, hace presencia las sustancias de masculinización y termina por desarrollar pene o piel escrotal. Exactamente. ¿Sí? O a la inversa, tienes la persona que viene siendo XX, en las tres etapas se hizo presencia las sustancias de orden de masculinización, pero en la cuarta etapa lo que fue presente fueron las sustancias de orden de feminización. Claro. Y termina por desarrollar la vulva. Claro. Labios mayores, labios menores, clítoris, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es el otro elemento que hay que ir comprendiendo, lo Claro. que decíamos. Según cada fase, cada presencia de sustancias, de hormonas, etcétera, 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 se va a masculinizar o se va a feminizar más la Claro, persona. claro. ¿Sí? Esto ya si lo situamos en las diversas formas de expresión, esto es en heterosexuales, bisexuales, homosexuales, estados intergénero, estados intersexuales, podemos comprender por qué algunas personas están más masculinizadas Exacto. dentro de lo que llamamos hombres y por qué algunas mujeres están más feminizadas dentro de lo que llamamos mujeres. Así que sí se vale decir es que es más femenina, menos femenina, más masculino. Sí se vale ¿Sí? decir, sin prejuicios de Claro. manera descriptiva, Nada sí se más vale de manera decir. descriptiva, Claro, claro. es como si en un momento dado, sé lo que implica todo el manejo social que se ha dicho, pero es como si pues, que pudiéramos decir, es que Marilyn Monroe era más femenina
Claro, ¿sí? que otra Que persona. a otras mujeres. Quizás si ya nos pusiéramos, si hubiéramos podido estudiar y ella hubiera estado de acuerdo en que estudiáramos nos hubiéramos llevado una genética y sorpresa, hormonalmente, quizá encontramos que en este balance Sí. del 80% de sustancias femeninas y 20% de masculinas, quizá Marilyn Monroe, es una especulación, no estoy afirmando Sí, sí, nada, sí, que conste no que se no hay vaya a investigación de confundir. por medio. ¿sí? Quizá Marilyn Monroe tenía 90% de más sustancias femeninas Claro. y 10% de más sustancias masculinas. Claro. Y por eso era más femenina Que quizá otras mujeres. E igual, no sé quién les parezca como modelo quieran de, dar como de ejemplo, masculinidad. pues. Robert Redford en algún momento, Exacto. en su época, ¿no? Quizá Robert Redford en su momento, si hubiera permitido que se hiciera un estudio hormonal, etcétera, pudiéramos llegar a encontrar que tenía el 90% de sustancias masculinas y 10% de sustancias femeninas. Y eso lo haría más masculino. Claro, y esa es la razón por la que cada ser humano, si tuviéramos la posibilidad de investigarlo plenamente, sería una caja de sorpresas. Claro, y sería una de las alternativas que hay. En este sentido, debo suponer que todo el auditorio, tú, Marisa, yo, hemos visto algunas personas con la orientación genética homosexual que suelen ser más Genética, femeninas y otras que suelen ser más masculinas. Claro. Es más, yo he tenido en mi consultorio pacientes homosexuales que son la virilidad andando. Son ¿Sí? hombres totalmente cabales, visten de traje, o sea, no Y andan tienen nada, la voz nada femenino. gruesa, sus ademanes. Totalmente. todo. Claro, Y sin embargo, les gustan los hombres. sí. Y sin embargo, he conocido también a algunos pacientes o otras personas que son homosexuales, que están feminizados ya en su conducta, están feminizados en su vestimenta, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero tampoco se diferencian, o sea, les gustan igual los hombres. Claro. Sí, o sea, Ok. vas a encontrar la más amplia variedad que te puedes imaginar. Y ese es el punto al que vamos a llegar finalmente. Ese es el sentido de diversidad, que hay una amplia variedad en que se va a manifestar la sexualidad, las Claro. sexualidades en las personas. Personas, y que todas son personas. Eso es lo que estamos tratando a lo largo de todo este tema, tratando de desmenuzarlo lo más posible dentro de lo que es el tiempo aire del programa, pero para llegar a la conclusión de que todos somos seres humanos dignos de respeto y aceptación. Y que las formas de expresión son válidas. Por eso en algún primer programa, en otro momento, hablamos de normal, natural, etcétera. Claro. Porque de todo esto que estoy hablando no solamente se presenta en la vida humana, Claro. se presenta en las especies animales, ¿sí? Se presenta en el mundo de las plantas, en el mundo Sí, vegetal, claro, se presenta claro el que sí. hermafroditismo, Por etcétera, supuesto. etcétera, etcétera. Entonces, es algo natural. ¿ok? Sí, que que está forma presente parte- en la naturaleza, en Exactamente. el reino animal, en el reino vegetal y en el reino humano. Que sigue ¿ok? siendo el diseño de aquel que lo creó todo. Exactamente. Ya lo tenía pensado, no son casualidades, no son accidentes. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Dios tiene que ser bisexual. Pues, Porque definitivo. somos hombre y mujer. Sí, Entonces, es una y con respeto dualidad. lo digo a todas las Y fíjate que creencias. esa es una cosa que, bueno, en nivel personal yo peleo mucho, ¿eh? O sea, yo cuando hablo de la divinidad, si quiero darle un pronombre, si digo él, ella. Claro. En la religiosidad prehispánica no se hablaba de Dios, se hablaba de principios creadores. Y siempre la concepción prehispánica de esto que llamamos Dios o de estos principios creadores Claro. es bisexual. Claro. Siempre. Es hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. ¿Ok? Me parece Pero bueno, muy lógico. No nos desviemos. Sí, Regresemos a esto. continuemos. La quinta etapa prenatal. ¿Cuál es la quinta etapa prenatal? La sexuación primaria cerebral. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que el cerebro que tiene XX se feminice y el cerebro que tiene XY Fíjate, perdón, ya llegamos se a esta parte. masculinice. Ok. Un elemento que puedo citar como ejemplo. Las mujeres, las que llamamos mujeres, tienen mayor balance entre la razón y los sentimientos. Están Y más conectados, sí. Están mejor conectados. Ahorita vamos a ver por qué. Y lo que llamamos hombres, ¿sí? Tienen más conexión con la parte racional y Sí. están más distanciados de la parte Emocional. emocional. ¿Ok? Bueno, pues resulta
que los dos hemisferios, tenemos los dos hemisferios, y en medio hay una parte que se llama callo cerebral. Este callo cerebral en las mujeres, si pones una raya imaginaria al centro, el callo cerebral crece exactamente igual hacia la derecha que hacia la izquierda. Se dice que se bilateraliza el cerebro femenino. Y que se maneja de manera semejante de un lado y del otro. Igualitaria la zona de razón que la zona de sentimientos. Y el cerebro masculino no. El cerebro masculino de esa raya imaginaria crece más el tallo cerebral hacia el lado izquierdo. Se dice que se lateraliza hacia el lado izquierdo, o sea, más hacia la razón. Claro. Eso nos permite explicar por qué la mujer tiene mejor integrado razón y sentimiento y el hombre es más tendiente a acercarse hacia los procesos de más libres de razonamiento, emociones. más Claro. libres de emociones. Por eso, y aquí, híjole, aquí hay mis cosas que cuestionar, pero por eso el hombre le es más fácil separar amor y sexualidad. Claro. Y a la mujer no le es tan sencillo. Sí, sé que actualmente muchas mujeres relativamente jóvenes experimentan sexualidad hasta con un desconocido. Claro. Yo no sé si eso contravendría la esencia femenina, ¿sí? Pero de primera instancia llamaría la atención en función de esta cuestión de cómo es el cerebro. Claro, femenino. y podría tener que ver, ¿no? Si se analizan a estas personas de una manera más profunda, podría haber razones genéticas que lo definan así. Pero yo creo que también influyen los eventos sociales y muchos otros. Claro. Más adelante, de hecho, en el quinto concepto que vamos a ver aquí, vamos a ver la influencia social de la sexuación. Muy bien. ¿Ok? Bien, ya tenemos las 5 etapas antes de nacer. Les decía que hay 3 postnatales. Ya llegamos al canal de parto. Ya llegamos al canal de parto, ya salió el producto, el niño, la niña, etcétera. Muy bien. ¿Y qué es lo que cuál es la fase que sigue? La sexta fase, sexuación secundaria de los órganos sexuales internos. Esto es propiamente en la adolescencia. ¿Okay? Muy bien. No va a suceder en los primeros años porque ya no hablamos de que los niños están asexuados en cierto sentido. Claro, no va a suceder en primeros años, aunque hay un proceso, digamos, de 12 años previos de ir preparando el laboratorio para que luego haga presencia todas las sustancias, todas los componentes hormonales que den pauta a ello. Y usualmente basados en lo que se ve en los órganos externos. Claro. En este caso estamos hablando ahorita de los órganos internos. Sí. ¿Qué es lo que va a referirse en el sentido de XX o la expresión femenina? ¿Sí? Crecimiento del cuerpo interno, entiéndase, crece el útero, crecen los ovarios, crecen las trompas de falopio, etcétera, y el otro elemento, la ovogénesis. A partir de esta etapa, a partir de la adolescencia, se empieza a gestar el que vaya a proveer la producción de ovarios. Muy bien. Digo, de óvulos, perdón, de óvulos. De óvulos, claro. Óvulos, ¿ok? Sí, los Eso ovarios, es lo que es la ovogénesis. Yes, En los ovarios es donde se van a producir, claro. Entonces, para esto debe haber sustancias, hormonas, etcétera, que permitan ese crecimiento y esa ovogénesis. Claro. Pero desde aquí también podemos empezar a considerar por qué a algunas mujeres no les llama la atención los hijos. Esto es, ¿sí? Pueden tener ahí su ovario, ¿sí? Pueden llegar a producir óvulos, pero las sustancias no son tan ricas o no son las suficientes como para desarrollar el deseo de ser mamá. No o de llegan querer hasta tener ahí. un embarazo. Muy bien. ¿Ok? Porque ahí están nuevamente jugando las hormonas. Claro. Bueno, en el otro lado, en el caso de que venimos XY, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar si hace presencia las sustancias de masculinización? Primero, crecimiento. Debe ir desarrollándose los testículos, debe ir creciendo el pene, debe ir haciéndose más grande la próstata, haciéndose más grandes las glándulas eyaculatorias, el epidídimo, todo eso debe ir creciendo, y la espermatogénesis. En los testículos va a haber un proceso de producción de espermatozoides a través justamente de las sustancias. Muy bien. Y aquí también ya empezamos a comprender otras cosas. Vamos a pensar que tienes un XY.
todas las fases están bien, etcétera, 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 pero en esta fase las sustancias que llamamos de masculinización no son tan abundantes, son de menor escala, por características estrictamente biológicas y naturales. Claro. Ese hombre que no tiene tantas sustancias para que esto suceda, puede tener poco apetito sexual. Claro. Y ahí vamos comprendiendo a los asexuales, masculinos como femeninos. Claro. ¿sí? Si es bien cierto que el deseo tiene una vertiente psíquica para buscar la actividad sexual, también es cierto que tiene una vertiente biológica, hormonal, Sí, etcétera. todo va contando, por ¿sí? supuesto. No gratuitamente en las etapas más altas de hormonas es cuando más deseo se tiene. Por eso los adolescentes y jóvenes buscan mucho los acercamientos corporales sexuales, porque las hormonas están arriba. Claro, ¿sí? ese es un momento cúspide. Ya se nos está terminando el tiempo de este programa y por eso mismo yo te voy a pedir que hagamos otro lo más pronto posible para poder terminar este tema tan interesante. Claro que sí, si quieres cerramos en esta sexta etapa de lo que sería la sexuación de los órganos sexuales internos, Muy bien. postnatales, y en el siguiente programa nos vamos a la séptima y octava etapa. Así empezaríamos con la séptima etapa. Muy bien, pues yo les agradezco, te agradezco a ti también que nos hayas acompañado Gracias, en este Marisa. tema tan interesante y no se pierdan el programa que sigue porque vamos a cerrar todo esto que tiene que ver con diversidad sexual, aunque creo que es un tema que no se puede terminar nunca. Por favor, tus redes y nos despedimos. Claro que sí, Marisa. Mi nombre es César Córdoba Castañeda. El teléfono de mi consultorio, que es un teléfono fijo, 58 56 99 35. Mi celular, 55 40 64 94 02. Y en Facebook me encuentran como César Córdoba Castañeda. El muro es de orden científico, cultural y artístico, no de orden personal. Gracias a los televidentes. Muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Astele.tv